Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a la videoconferencia. En esta oportunidad vamos a tener la disertación del ingeniero Javier Quilluna sobre manejo de enfermedades en el cultivo del trigo. Un poquito mencionarles a manera de introducción, nosotros como ANAPO tenemos proyectado unas 110.000 hectáreas de trigo que van a ser sembradas en este invierno. Hasta el 22 de mayo tenemos un reporte ya de 100.000 aproximadamente que se han sembrado. Bueno, las siembras en la zona este son más tempranas, han empezado desde los primeros días de abril, y la siembra fuerte ha sido con las lluvias que se han presentado en el mes de mayo, ¿no? Creemos que todavía se van a sembrar unas 10.000 hectáreas más todo el mes de mayo y a comienzos de junio, ¿no? Una de las principales enfermedades que ataca al cultivo del trigo es la piricularia, ¿no? Seguida del mistosporio y roya. Es por eso que en esta oportunidad el ingeniero Javier nos va a hablar principalmente lo que es el manejo de la piricularia. Él estos últimos años ha estado haciendo muchos trabajos para el manejo y identificación de esta enfermedad. Ha hecho una maestría en la Universidad de Kansas, exclusivamente en lo que es fitopatología, por lo tanto tiene ya bastante experiencia. Él trabaja en ANAPO, ya exclusivamente en el cultivo del trigo y enfocado más que todo en lo que es piricularia, que es la enfermedad que disminuye bastante los rendimientos cuando las condiciones se presentan, pues, ¿no? Con esta introducción lo dejo, ingeniero Javier, para que nos pueda dar la disertación sobre el tema que hemos planteado para hoy. Bueno, muchas gracias, ingeniero Richard, por la introducción. Bueno, a continuación, entonces procederé con la presentación con temas de manejo de enfermedad de piricularia y otras enfermedades en el cultivo de trigo. Entonces, a continuación, con un pequeño resumen de lo que voy a hacer en esta presentación, se va a basar en una pequeña introducción en la importancia de la enfermedad de piricularia, de por qué nos enfocamos tanto para dar importancia a esta enfermedad. Luego, compartir algunas investigaciones realizadas del proyecto de piricularia de trigo en Bolivia, continuando con identificación de otras enfermedades que también se presentan en el cultivo de trigo, muy importantes para poder identificar en el cultivo de trigo, y finalizando con estrategias de control para la enfermedad de piricularia y también otras enfermedades en el cultivo de trigo. Entonces, primeramente, ¿qué es la piricularia? Es una enfermedad causada por un hongo que se llama Magnaporte oryzae del Triticum patotipo, de la que en varias bibliografías también van a encontrar como sinónimo de piricularia oryzae. Entonces, los dos nombres son sinónimos y identifican la misma enfermedad causando la misma síntoma en el cultivo de trigo. Esta enfermedad, a pesar de que presenta síntomas en toda la parte aérea de la planta, el síntoma más característico de esta enfermedad es el blanqueamiento que se ve en la espiga de trigo, como podemos ver en la foto a continuación, en la que ese blanqueamiento resulta de la muerte total de la espiga, en la que una sola espora de piricularia puede llegar a la parte del raquis de la espiga, cortando el pase de nutrientes en la que afecta en el llenado de grano. Entonces, mientras más antes suceda esta infección en la espiga de trigo, mucho más severo va a ser el daño que provoque esta enfermedad. Ahí la importancia de esta enfermedad en el cultivo de trigo. Como leí anteriormente, los síntomas de la enfermedad piricularia en el cultivo de trigo afectan en muchas partes aéreas de la planta. Puede afectar en la parte del tallo, en la parte de la hoja, en la que forman lesiones alargadas elípticas en lo que se refiere en el tallo y la hoja. Y luego, en lo que se refiere a la espiga, provoca blanqueamiento en la que ataca al nivel de raquis, como podemos ver en la foto, cortando el pase de nutrientes de ese punto de infección hacia arriba. Mientras más antes, como dije, la infección puede provocar daño severo en la producción de grano, ya sea provocando daño semillas chuza
pequeña y con muy baja calidad de grano molinera. Una de las condiciones muy importantes para entender cuáles son las condiciones climáticas que causan la enfermedad pericularia es la combinación de dos parámetros muy importantes. La primera son temperaturas altas, que oscila entre 25 a 30 grados centígrados, en combinación con alta humedad relativa en el ambiente mayor al 80%. Esta combinación de temperatura y humedad relativa producen la condición de rocío, un factor muy importante para que ocurra la infección en el tejido del cultivo de trigo, en la que infección de pericularia ocurre mayor a 10 horas de rocío. Mientras esta condición se presente durante varios días seguidos e inclusive semanas, esas condiciones son sumamente favorables y que pueden causar grandes epidemias de la enfermedad pericularia en trigo. Otra de las cosas muy importantes que hay que entender en cuestión de dos aspectos de la epidemiología de la Javier, enfermedad. ¿Sí? si podés con el puntero de repente ir mostrándolo, Ah, por ya favor. entiendo. Muchas gracias. Ya. Entonces, como decía anteriormente, una de las características muy importantes a entender en una enfermedad es entender lo que se refiere a los estadios del cultivo de trigo. ¿Por qué muy importante? Porque en base a ello, nosotros podemos entender en base a la epidemiología de la enfermedad y también poder realizar una eficiente estrategia de control en base a esos aspectos. En cuestión del estadio del cultivo, es muy importante entender dos aspectos muy primordiales en lo que se refiere, primeramente, los momentos, dependiendo de las condiciones climáticas más basadas en temperatura y los diferentes ciclos que tienen las diferentes variedades comerciales en el mercado, entender cuándo se da los momentos vegetativos de macullamiento, ¿no? Todo lo que se refiere al estado vegetativo de macullamiento, inclusive encañado y emisión de la hoja bandera. Momento muy importante el cultivo de trigo porque puede ocurrir lesiones en ese momento del cultivo que pueden servir como fuente de inóculo para infección a la parte aérea de la planta y también llegando a la espiga. Y el otro punto muy importante a entender en el cultivo de trigo es cuándo se da el momento de espigación. Cuando yo hablo de momento de espigación, también hay que considerar cómo es la espigación, si es uniforme, si es desuniforme, cuándo se da y cuánto tiempo es lo que toma esta espigación. El momento de espigación es el momento más importante, el momento más susceptible del ataque de la enfermedad pericularia en el cultivo de trigo. Entonces, por ello es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos muy importantes para lo que se refiere a entender la epidemiología de la enfermedad y también para poder elaborar una eficiente estrategia de control en el cultivo de trigo. Ahora, una vez dicho esa pequeña introducción, ahora procedemos a compartir algunos estudios que hemos realizado mediante el proyecto de pericularia de trigo que se ha ido estableciendo en Bolivia en base al estudio de la epidemiología de la enfermedad. Entonces, uno de los primeros cuestionantes que entre los productores trigueros se cuestionaban era si las lesiones de pericularia de la hoja bajera se tornarían importantes para infectar las espigas de trigo. En otras palabras, si esas lesiones que nosotros vemos en la hoja bajera pueden saltar a las espigas de trigo del cultivo. Y mediante un estudio, como les dije anteriormente, que se hizo en Bolivia, e inclusive fue tema de tesis de doctorado en la Universidad de Kansas con la doctora Giovanna Kruppe, confirma que este estudio que sí la infección, la hoja bajera puede ser una fuente importante de inóculo para causar epidemia de pericularia en espigas, siempre que se presente el material susceptible y se presenten las condiciones favorables para la enfermedad. Ahora, más o menos, ahora queremos presentar algunas novedades que se realizaron los trabajos del verano 2019-20 en la localidad de Bermejo, una localidad que se considera como un laboratorio natural, la que permite a varias instituciones de investigación poder hacer un estudio de la epidemiología de la enfermedad de pericularia en el cultivo de trigo. Entonces, más o menos explicando cuáles fueron las condiciones climáticas que se presentó el pasado verano de 2019-20 en la localidad de Bermejo, fue una campaña sumamente compleja,
en la que se presentó una campaña sumamente húmeda, lluviosa, en la que solamente en los meses de noviembre, diciembre y enero se tuvo una acumulación de 575 milímetros de precipitación. A eso, combinado con las altas temperaturas que inclusive ustedes mismos podrán recordar, los meses sofocantes de calor de los meses de enero y febrero, presentaron condiciones favorables para poder estudiar la epidemiología de la enfermedad en una condición extrema. Además que también comentar de que es en esa campaña, en esa localidad, se presentaron combinaciones de mangones de lluvia y sol muy frecuentes, otro factor muy importante también para lo que es la proliferación de la enfermedad de piricularia en el cultivo de trigo. A continuación, estamos viendo una parcela experimental de una variedad denominada moderadamente resistente en la que se sembró el 1 de diciembre y al ser una parcela experimental para estudio epidemiológico de la enfermedad, esta parcela experimental no tiene aplicación de fungicida. Entonces, esta foto que se desarrolló el 9 de enero podemos ver que en esta parcela de esta variedad se presentan diferentes focos de infección. Esas manchas amarillas que podemos ver en las parcelas representan los focos de infección causados por la enfermedad de piricularia. En esos focos donde se concentran la mayor infección de piricularia pueden llegar a ocasionar muertes muy prematuras de la hoja bajera, afectando, como sabemos, la producción de los macollos secundarios y condición muy importante para lo que se refiere al rendimiento. Entonces, una vez afectado eso, es que esta enfermedad sí puede llegar a causar grandes daños en el cultivo cuando se presentan las condiciones favorables para la enfermedad. Y, como le dije anteriormente, esas condiciones que le expliqué que presentaron mucha precipitación y altas temperaturas y con continuos días de esas condiciones, llegaron a aniquilar casi prácticamente toda la parcela debido solamente a las condiciones climáticas que se presentó. Entonces, esta foto solamente muestra la agresividad que puede llegar a tener la la enfermedad de piricularia en el cultivo de trigo, en una variedad denominada moderadamente resistente. Pero en la misma parcela, en el mismo lugar, en el mismo experimento, podemos ver otra parcela experimental en la que se sembró con una variedad denominada resistente. Y debido a esa característica agronómica que presenta ese gen de resistencia, pudo permitir al cultivo, como podemos ver aquí, en este caso, poder desarrollar, permitiendo considerable sanidad en las hojas y también, también considerable desarrollo de la planta hasta producción de espiga. Entonces, el objetivo de estas gráficas que le presenté a continuación solamente era para ver qué tan agresivo puede ser la enfermedad de piricularia en el cultivo de trigo y qué tan valioso es esa característica agronómica de resistencia en las diferentes variedades comerciales que se ofrecen aquí en la región de Santa Cruz. De igual manera, en la misma localidad de Bermejo, otro experimento que se hizo muy aparte, fue un estudio acerca del manejo integrado de enfermedades tomando dos variables de manejo agronómico. Un lado, la combinación de variedad, selección de variedad y la combinación de manejo de fungicidas para el control de piricularia. Entonces, en las dos gráficas de arriba podemos ver que una variedad susceptible sin fungicida al lado izquierdo y una variedad susceptible con fungicida al lado derecho, podemos ver que casi no tiene o compromete la eficacia del manejo de fungicida por el simple hecho de que se presentó una variedad susceptible bajo las condiciones climáticas súper agresivas y extremas que le expliqué que se presentó en la localidad de Bermejo. Ahora, la situación es diferente cuando nosotros seleccionamos una variedad que tiene cierta característica de resistencia, como en el caso de las figuras de abajo, en la que presenta una variedad moderadamente resistente sin fungicida al lado izquierdo y una variedad moderadamente resistente con fungicida al lado derecho. Podemos ver la diferencia claramente de que solamente en la selección de una variedad con una característica de moderadamente resistente, en combinación con un manejo integrado y eficiente de fungicida, podemos llegar a tener considerable sanidad en la hoja y por ende también sanidad en las espigas. Entonces, una vez presentado eso, a continuación voy a presentar con resultados preliminares
en la evaluación de la susceptibilidad epiricularia en las variedades más sembradas de la región. Como objetivo de este trabajo, primeramente, ¿cuál fue el motivo que me llevó a hacer este trabajo? Normalmente lo que yo he visto en las variedades que son comercializadas a nivel comercial es que mucho se da énfasis a la resistencia de piricularia en la espiga que puede tener las variedades comerciales aquí sembradas en la región. Pero poco o nada se toma en cuenta la susceptibilidad que puede también, que puede tener la variedad en el estadio de hojas, ¿no? Entonces, por eso que el objetivo de este trabajo fue la de evaluar la susceptibilidad en hoja y en espiga de la enfermedad piricularia en la variedad de más sembrada de la región con inoculación artificial en laboratorio. Entonces, entre los materiales y métodos que se hizo en este trabajo, fue la incorporación de la evaluación de 13 variedades comerciales de trigo, usando un aislamiento de piricularia que se aisló, que se colectó en Quirucilla en 2016, en la que un aislamiento denominado MOT008. Lo que se refiere al momento de inoculación, se hizo dos trabajos paralelos, en la que en un lado, en un trabajo paralelo, en un grupo de maceta, se sembró las 13 variedades comerciales y se realizó la inoculación cuando las plántulas, cuando los cultivos llegó a un estadio de entre 3 a 4 hojas, y fue ahí donde se hizo la inoculación en ese grupo de maceta. Y luego en otro grupo de maceta, en un trabajo paralelo también, se sembró las mismas 13 variedades comerciales, pero se hizo la inoculación en el estadio de espigazón, en el momento de espiga. Entonces, una vez realizada esa inoculación, los momentos de evaluación se los realizó en hojas 7, 12 y 16 días después de inoculación, y en espiga 10, 12 y 14 días después de la inoculación. Entonces, las variedades que nosotros hemos realizado en esta evaluación fueron, como le dije, son 13 variedades, en las que incluye, confío en la mayor cantidad de variedades comerciales disponibles en el mercado, y hay una columna adicional en la que dice fuente de resistencia 2NS. Solamente hacer un pequeño resumen de esta columna, en la que la fuente de resistencia, la 2NS, es la única, o por lo menos la única disponible hoy en día, de que todas las variedades resistentes que se muestran a la enfermedad piricular en espiga es gracias a la expresión de esta fuente de resistencia, el 2NS. Entonces, como podemos ver, al lado de cada variedad está indicado si tiene o no tiene esta fuente de resistencia en cada una de las variedades. Obviamente hay algunas variedades que no pude tener la fuente fidedigna, si tenía o no esta fuente, pero las otras sí están corroboradas, las que tienen y las que no tienen también. Y al lado el distribuidor o la institución en la que comercializa estos materiales de trigo. A continuación vamos a ver dos gráficos, uno superior y otro inferior, en la que las barras solamente indican los días de evaluación después de la inoculación, ¿no? Entonces las barras indican en la barra superior indica las evaluaciones en base a la área foliar infectada causada por la enfermedad piricularia, expresado en severidad en hoja, en las diferentes variedades evaluadas, y la gráfica de abajo es la evaluación de la enfermedad de piricularia en severidad en las espigas. Entonces, al momento de poder analizar los resultados que se hizo de este trabajo, podemos ver primeramente de que hay variedades que presentan considerable resistencia tanto en el estadio de plántula, en el estadio vegetativo, como también en el estadio de espiga del cultivo de trigo, como en este caso estos dos materiales, tanto la Urubó como la San Pablo, que muestra alta sanidad en hoja y también alta sanidad en espiga. Ahora, también hay ciertas variedades que presentan cierta susceptibilidad en hojas y alta susceptibilidad también en la que se refiere al estadio de espiga, como estas tres variedades que son la MT001, la Atlas y la San Mateo. Paradójicamente también hay ciertas variedades que presentan una característica muy particular, en que presentan mucha resistencia a nivel de hoja, pero presentan alta susceptibilidad a lo que se refiere en el estadio de espiga.
como estas dos variedades que se presentan a continuación, la variedad Motaku, que ya muchos seguramente lo podrán conocer en campo, es un material que presenta alta sanidad en hoja, pero también si se presentan las condiciones climáticas en espiga puede ser muy susceptible, como también corrobora en este experimento que hemos realizado aquí a continuación, ¿no? Y la otra variedad en este caso sería la variedad Vivosi. Y también lo opuesto a esa situación en la que hay variedades que presentan cierta susceptibilidad en estadio de hoja, pero cuando se refiere al estadio en espiga, también presenta alta resistencia a la enfermedad apicular en espiga, como en este caso que es la variedad amplitud. Entonces, como resumen de este trabajo, solamente es contribuir con esta información adicional de un estudio a fondo que se hizo a lo menos en estas variedades para poder ofrecer o también ayudar a los técnicos de asesores de venta en la que distribuyen estos materiales. Una vez teniendo estos conocimientos, poder manejar agronómicamente estas variedades de manera que puedan ser sembradas, puedan ser recomendadas en el manejo agronómico, por ejemplo, considerando épocas de siembra y un manejo eficiente de fungicida para que permita a las variedades poder expresar su potencial de rendimiento. Entonces, solamente esa fue la contribución que nosotros quisimos hacer con estos trabajos de las diferentes variedades en susceptibilidad a la enfermedad del cultivo de trigo. Estas son más o menos estas son las formas en que se ven los trabajos en laboratorio, en la que en las macetas podemos ver cuando hicimos las evaluaciones de susceptibilidad en hoja. De una variedad que es susceptible, podemos ver las hojas defoliadas, la defoliación que puede presentar una variedad susceptible a comparación de otra variedad que también está inoculada, pero presenta mucha sanidad en hojas, representando su alta resistencia en la variedad. De igual manera, en la espiga también podemos ver que después de inoculado las variedades que presentaron alta resistencia en espiga, después de la inoculación presentan todavía un verdor característico en la espiga a comparación de aquellas variedades que son susceptibles y presentan el blanqueamiento característico de la enfermedad apicular. Entonces, como conclusiones, solamente estos trabajos refuerzan la teoría de trabajo que ya se han hecho anteriormente y dentro del proyecto de piricularia de trigo aquí en Bolivia, en la que los genes de resistencia que de las espigas no actuaría de la misma forma que en las hojas. Entonces, una vez compartido algunos trabajos que realizamos en cuestión del proyecto de piricularia, ahora vamos a proceder a algunos consejos para reconocer la enfermedad piricularia y otras enfermedades en el cultivo de trigo. Bueno, primeramente vamos a presentar enfermedades que son muy características aquí de la zona de los llanos orientales del departamento de Santa Cruz. Entonces, empezando por una de ellas, que es la roya de la hoja, una enfermedad muy típica que se presenta bajo las condiciones de temperaturas amenas entre 16 a 18 grados centígrados y una combinación con 6 a 8 horas de rocío. Entonces, en otras palabras, necesita temperaturas más o menos fría y casi seca para que se pueda presentar esta enfermedad siempre y cuando se presenta la variedad susceptible a la enfermedad de la roya. Entonces podemos ver que la característica, y es casi muy característico, muy difícil de confundir esta enfermedad, que se basa en las puntuaciones anaranjadas con los halos amarillos en algunos casos, o en otros casos no, y en la que esas puntuaciones anaranjadas representan las pústulas, las uredias, en la que de ahí presentan o producen las esporas que luego serían diseminadas por algunos medios como el viento, ¿no? Entonces, ese sería lo que representa la roya de la hoja y que ante mucha presión de esta enfermedad también puede llegar a defoliar las hojas, comprometiendo o afectando lo que se refiere a la producción de grano y calidad de la misma. De igual manera, otra enfermedad muy común en el cultivo de trigo es la enfermedad del mitosporio, que bajo las condiciones de temperatura entre 23 a 28 grados centígrados, combinada con una humedad relativa más del 80% y prolongadas horas de rocío, o sea, en otras palabras, temperaturas calientes y húmedas, puede presentarse esta enfermedad en la que inicialmente en las hojas se presenta con esos puntitos negros que son la infección inicial del patógeno y que de ahí, si las condiciones se presentan prolongadas durante días o inclusive semanas, esa infección inicial se va a ir alargando en la necrosis
a medida que puede ir aumentando y afectando la necrosis en las hojas del cultivo de trigo. De igual manera, muy característicos las síntomas periculares, como ya le comenté anteriormente, entonces puede presentar la parte aérea, tanto en el tallo, en la hoja, pero también en la parte de la espiga, en el raquis y también inclusive en muchas partes de las glumas y del cultivo de trigo, ¿no? Entonces las condiciones favorables de igual manera, son como la enfermedad del Mythosporium, condiciones, temperaturas altas, calientes, y húmeda, presentan también la proliferación de la infección de la enfermedad pericularia y con la variedad susceptible puede llegar a causar grandes daños económicos en el cultivo de trigo. Otra enfermedad que se presentó muy paulatinamente en los daños epidémicos de 2013 y 2015 es la enfermedad de la mancha amarilla causada por la Klebsiella phthisis repentis, que las condiciones favorables son prácticamente similares a la del Mythosporium y casi al de pericularia. Son alta temperatura y alta humedad relativa en el ambiente con prolongadas horas de rocío, mayor a 30 horas según bibliografía. Entonces el daño que provoca esta enfermedad son la misma, la de infección en las hojas y ante mucha presión, siempre y cuando las condiciones favorables fueran prolongadas durante días o inclusive semanas, puede llegar a desfoliar las hojas comprometiendo y afectando lo que se refiere a la producción del cultivo de trigo. De igual manera, otra enfermedad que se presentó muy característico en esos años epidémicos del año 2013 y 2015, nuevamente, es una enfermedad causada por, en este caso, bacterias, la estría bacteriana, en la que las condiciones favorables para esta enfermedad son temperaturas altas mayor a 25 grados centígrados y, en su caso particular de esta enfermedad, prolongadas periodos de lluvia. Entonces, esa combinación de prolongadas periodos de lluvia, de chinchina y estas altas temperaturas hacen propicia la proliferación de esta enfermedad. Comentar de que mi ingeniero Javier Toledo tiene muchísima experiencia en cuestión de esta enfermedad, recolectando numerosas cantidades de fotos de esta enfermedad e inclusive está descrita en nuestro manual de recomendaciones técnicas de ANAPON en cultivo de trigo, en la sección de enfermedades, en la que él detalla con mucho detalle todo lo que pasó en referente a esta enfermedad de la estría bacteriana. Entonces, solamente comentar que la característica de síntomas de esta enfermedad son cuando las hojas, cuando se presenta el síntoma en la hoja bajera, podemos ver que presenta una lesión casi uniforme, muchas veces presentando el halo amarillo en la lesión, presentando una tenacidad de una lesión mucho más transparente, con un aspecto mucho más aceitoso, y a medida que si las condiciones se fueran prolongando en los días o en la semana, esta lesión iría saltando a los órganos superiores de la planta y en cierta forma llegando inclusive a la hoja bandera y a la espiga, en la que llegando a la hoja bandera presenta como forma más estriada, perdiendo en algunos casos, en algunos no, el halo amarillo, y que es de esa forma en que si bajo mucha presión de esta enfermedad puede llegar a afectar drásticamente las hojas bajeras del cultivo de trigo. Una de las características, como lo estaba comentando anteriormente, es la infección severa que puede producir en las hojas bajeras, comprometiendo, ¿no?, el desarrollo de las plantas macollo del cultivo de trigo y así afectando severamente en la producción del cultivo del grano de trigo, causado por esta enfermedad. Una de las características que a lo menos personalmente yo uso para poder diferenciar entre enfermedades en el cultivo de trigo causadas primero por bacterias versus por hongo, si nosotros tenemos en la foto izquierda, si tenemos un complejo de lesiones en la que puede ser muy confuso, la forma en que nosotros podemos diferenciar bacteria de hongo, una forma, es la de poder ponerlo a transluz al cielo o en cualquier lugar que pueda verse iluminado y poder diferenciar de que las lesiones por bacteria pueden presentarse de forma transparente, de forma casi una tenacidad de las lesiones muy ligera a comparación de aquellas lesiones que son causadas por hongo, que en este caso en la flecha podemos ver que es causada en este caso un síntoma de pericularia. Además, puede presentando
característica de la síntoma causada por hongo, en este caso pericularia, mucho más densa, mucho más definida y mucho más oscura en su defecto, en la que nos podría ayudar a diferenciar entre hongo y bacteria. Otra de las características muy importantes también es que en cuestión de los síntomas causados por hongo puede llegar a producir esporulación en las horas de la mañana a comparación de las bacterias que no producen ningún tipo de esporulación por el mismo hecho de que es una enfermedad causada por bacterias. Entonces, una vez definido eso, que es muy importante definir, ¿por qué? Una vez definido que haya una lesión causada por bacteria, es muy importante eso porque no hay producto, a lo menos agroquímico, al mercado que pueda combatir o tener una eficiencia en control en cuestión de esta enfermedad. Entonces, en eso es muy importante definir la diferencia para no aplicar o no gastar en productos que no valdrían la pena en enfermedades que son causadas por bacterias. Ahora, ¿cómo diferenciar enfermedades de hongo en la mañana? Entonces, solamente ya le comenté un adelanto de ello y como sabrán, al momento cuando nosotros podemos ver las condiciones en las horas de la mañana, normalmente se presentan las condiciones de rocío, ¿no? Y además que no presentan muchas condiciones de viento. Entonces ahí además que las temperaturas serían amenas para poder producir esporulación, en este caso, por ejemplo, en las lesiones del mitosporio, las que son claramente característicos para poder diferenciar que estas lesiones, tanto en las hojas como en la espiga, son causadas por la lesión del mitosporio. Y podemos notar esos puntitos negritos en las lesiones que son la estructura, la esporulación del patógeno en las lesiones que son característicos del mitosporio. De igual manera, si nosotros nos vamos a la espiga, normalmente las lesiones del mitosporium en las espigas afecta espiguilla por espiguilla. Entonces, ante esa condición podemos ver que una espiguilla afectada puede producir esa esporulación y que podríamos diferenciar fácilmente que es el mitosporio. Situación diferente cuando es causado por piricularia. Nuevamente, recalcar de que la enfermedad piricularia puede afectar en varias partes aéreas de la planta del cultivo de trigo y en todo ello es apto para poder producir esporulación. Entonces, esa esporulación que yo le comento son esporulaciones en las que tiene una tenacidad de color más grisáceo, más plomizo, y la que puede presentar la esporulación tanto en el cuello, como en el raquis, como en las glumas, como en la parte de los coleóptilos del cultivo de trigo o la semilla. Entonces, toda esa característica en cuestión de esporulación para diferenciar piricularia del mitosporio es sumamente, o sea, podría ser muy diferencial. La cuestión del mitosporio nuevamente son esas estructuras negras, puntitos negros que definen como mitosporio, y esta esporulación grisácea, plomiza que define a la enfermedad de piricularia. Ahora, ¿cómo diferenciar enfermedades de hongo cuando se encuentra en el momento de la tarde? Como podrán ver, a medida que van avanzando las horas del día, bueno, las horas de rocío se van perdiendo, la velocidad del viento va aumentando y la temperatura también. Entonces, esas condiciones hacen de que, bajando la humedad del ambiente, hacen que toda esa esporulación que se produjo en las horas de la mañana, con el aumento de la velocidad del viento, hace que todas esas esporas sean diseminadas por el viento, no presentando esporulación y algunas veces haciendo difícil la diferenciación de síntomas causados tanto por piricularia y por mitosporio. Entonces, una de las características que yo realizo para poder diferenciar al menos estas dos enfermedades es que la enfermedad del mitosporio, o en su defecto también mancha amarilla, si se presentase, son ese puntito negro en el medio de las lesiones que se presenta en las hojas, ya que ese puntito negro, como les comenté anteriormente, es la infección inicial de la enfermedad del patógeno que causa en la hoja y que a medida que las condiciones climáticas y la variedad susceptible que lo permitió incrementando esta lesión, fue que ese puntito negro es la infección inicial y es una de las características a lo que yo tomo un parámetro para poder diferenciar mitosporium, a comparación de piricularia, por ejemplo, que primero las lesiones son más alargadas, son más simétricas y normalmente en el medio de la lesión se presenta como un ojo o una síntomas circulares que es característico de esta enfermedad piricularia. Entonces, ante esas condiciones, ante esas características, ojalá que pueda ayudarles a poder diferenciar
a lo menos lo que es la pericularia de la enfermedad del mitosporum. Y como le dije anteriormente, la enfermedad de Roy es sumamente fácil también de diferenciar, que no habría, en mi parecer, confusión alguna de ese patógeno, ¿no? De esa enfermedad. Ahora, una vez habiendo introducido esas características de las otras enfermedades y también de pericularia, quisiera comentar ir concluyendo con el manejo integrado de pericularia en el cultivo de trigo. Entonces, como primer factor en el manejo integrado de pericularia sería la fecha de siembra, en la que sería sembrar en una fecha de manera que la época de espigazón en el cultivo no coincidan con periodo de humedad prolongada. En base a la experiencia que se tuvo en los años epidémicos de 2013 a 2015, la fecha de siembra sembrado después del 10 de mayo presentaron baja infección de pericularia debido a que no se presentaron periodo de humedad prolongada cuando en esa siembra se presentó la época de espigación. Ahora, en la fecha de siembra también hay que tener otros criterios agronómicos, ya que específicamente aquí en la región triguera de Santa Cruz de los Llanos Orientales, tenemos la paradoja de que mientras más temprano se siembre, más probabilidades de infección de pericularia. Pero, al otro lado, mientras más tarde se siembre, también tendríamos muchas más probabilidades de problemas de desgranes por los fuertes vientos que se presentan normalmente en los meses de agosto y septiembre. Entonces, ante esa condición, cuando se hace la recomendación de la fecha de siembra para disminuir la infección de pericularia, también hay que considerar los otros aspectos agronómicos, como por ejemplo la variedad, si es resistente a desgrane, el ciclo de cultivo y además también la zona de producción, que en zonas de Santa Cruz no son tan diferentes, específicamente hablando de la zona este con la zona del norte integrado. Otro aspecto muy importante también a considerar sería el uso de variedades resistentes, que ya durante todo el proceso de la presentación comenté la importancia de este punto. Como tercer punto sería la densidad adecuada, evitar la superpoblación de plantas por metro lineal, además del uso de semillas certificadas con tratamiento de semilla, ¿no? Como cuarto punto sería la aplicación de fungicidas foliares adecuados y en su momento, en la que este punto yo voy a poder explicar un poquito con más detalle a continuación. Y como quinto punto y último sobre el manejo integrado de pericular en cultivo de trigo, es sobre la fertilización nitrogenada. Personalmente yo creo que es sumamente importante retribuir o devolver todos los nutrientes que el cultivo de trigo consume del suelo, y en este caso de un cultivo gramínea como el trigo, en la que normalmente consume altas cantidades de nitrógeno del suelo. Entonces yo soy de la idea de que sí o sí hay que retribuir, hay que devolver, hay que restablecer todo lo que el cultivo de trigo saca del suelo. Pero por otro lado, también hay bibliografía de que a mayor fertilización nitrogenada hay mayor infección de pericularia en las espigas, en lo que es el cultivo de trigo. Entonces, ante esa situación, yo sería, en esta situación, como punto, sería poder realizar la fertilización nitrogenada, pero evitar los excesos, hacer una fertilización nitrogenada con análisis de suelo, solo aplicar fertilización nitrogenada en los lotes con fecha de siembra ideal que escapan a la presión fuerte de pericularia, como se explicó en el punto 1, y solo en los lotes que se hayan sembrado con variedades resistentes en los lotes trigueros. Entonces, como nota a todo esto, a estos puntos, es que solamente el manejo de las 5 recomendaciones en su conjunto disminuirá la infección de pericularia en el cultivo de trigo. Ahora, yéndonos al punto de las recomendaciones de fungicida, primeramente yendo a lo que se refiere al uso de fungicida en el tratamiento de semilla, mediante experiencias experimentales tanto en el laboratorio como en el campo, productos a base de carboximaztirán y carbendazimaztirán producieron un eficiente control de pericularia, además de eficiente control en otras enfermedades de la semilla como el mitosporium y otros hongos de semilla y suelo, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la aplicación foliar de fungicida, sí, los síntomas, sí, la infección es inicial en la parte vegetativa, ¿no? En la etapa vegetativa del cultivo, y las condiciones climáticas, ya sea no se presenten muy agresivos para la proliferación de la enfermedad y la variedad que no se presente susceptible,
entonces se podría hacer una recomendación de aplicación de fungicida a base de, por ejemplo, ciproconazole dirigido un poco más para control de roya, fungicida a base de tebuconazole para control de mictosporium o manchas foliares, y del triciclazole para aplicación o recomendación para control de piricularia en la parte vegetativa, solamente en la etapa vegetativa con estos productos. Ahora, en el caso de que se presenten condiciones muy agresivas para las enfermedades, ¿no? Agresivas como alta humedad relativa en el ambiente y altas temperaturas, altas condiciones de rocío, entonces ahí habría la necesidad de poder realizar la aplicación de fungicida formulado de estrovirulina más triazol en la etapa vegetativa y también en la etapa de espigazón, de espiga. En la etapa de espiga solamente se recomienda para control de espiricularia la aplicación de fungicida formulado de estrovirulina más triazol. Una de las cosas muy importantes en cuestión de la aplicación del manejo con fungicida es la aplicación, en los momentos de aplicación para tener un eficiente control en el manejo de fungicida. En el caso de las variedades que se haya sembrado una variedad resistente a piricular en espiga, la recomendación sería la aplicación 1 en la etapa vegetativa, más o menos empezando de macullamiento o dependiendo de los síntomas que se vayan presentando en esa etapa vegetativa, ¿no? Y la segunda aplicación sería en espigazón cuando el cultivo se encuentre entre 70 a 80% de espigazón. Ahora, entiéndase espigazón, por ejemplo, 70-80% de espigazón, cuando de 100 plantas nosotros tenemos entre 70 a 80 plantas con la espiga totalmente afuera, como nosotros podemos ver aquí en la gráfica superior derecha. Ya que teniendo solamente toda la espiga afuera y habiéndose aplicado la aplicación de fungicida, realizando la cobertura total de toda la espiga, permitiremos tener una mejor eficiencia en cuestión de control de la enfermedad piricularia en espiga. De igual manera, en el caso de que se haya sembrado una variedad susceptible a piricular en espiga, entonces en ese caso se podría recomendar 3 aplicaciones de fungicida, la primera sería igualmente en la etapa de vegetativa y se realizaría 2 aplicaciones en espiga, específicamente en la etapa de espigazón, en la que la primera aplicación sería la primera entre 20 a 30% de espigazón y la segunda en espigazón sería entre 70 a 80% de espigazón. Entonces quisiera concluir con eso de que una frase en la que toda tecnología, ya sea variedad, ya sea producto agroquímico o ya sea inclusive manejo agronómico, toda tecnología funciona siempre y cuando se lo use correctamente. Y para concluir, quisiera agradecer y incluir al personal que también integran parte del proyecto de Piricularia, en la que fue posible poder compartir con ustedes gracias a ellos y compartir información con ustedes gracias a ellos, la ingeniera Lidia Calderón, el ingeniero Darwin Coimbra y el ingeniero Jorge Cuellar. Entonces, sin más y terminando mi presentación, muchas gracias a su atención. Bueno, gracias Javier. Y vamos a empezar la ronda de preguntas para que el ingeniero Javier nos pueda responder y aclarar algunas dudas que tenemos con respecto al manejo de enfermedades. Mencionar que el proyecto Piricularia de trigo en Bolivia ya hace muchos años que venimos desarrollando como ANAPO. Como mencionó el ingeniero Javier, tenemos un equipo de agrónomos que se dedican casi el 100% de su tiempo para el tema del manejo de las enfermedades y principalmente enfocado en piricularia. Tenemos un laboratorio completo ahí en el kilómetro 9, en las instalaciones de ANAPO, ¿no? Y hacemos ensayos en diferentes lugares. En verano lo hacemos en Bermejo, en invierno hacemos en San Pedro, en Okinawa y en nuestro centro experimental de ahí de la comunidad 26 de agosto. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Javier, no sé si puede salir de la presentación. Y tenemos la primera pregunta, dice, ¿el mictosporio recomienda aplicar preventivamente? ¿Cuál sería su recomendación y qué fungicida y dosis?
Y esa es una pregunta que tenemos, Javier, por favor, si nos la puede contestar. El tema del mitosporio, si se puede hacer o recomienda hacer una aplicación preventiva, y cuál sería el fungicida y la dosis. Bueno, de igual manera, en lo que se refiere a la enfermedad del Mythosporium, así como piricularia, hay variedades que también presentan resistencia a la enfermedad piricularia. Entonces, lo ideal, primero, o sea, voy a tratar de hacer un manejo integrado para lo que es el control del Mythosporium. Entonces, primero, inicialmente, tratar de sembrar una variedad resistente a el Mythosporium, ¿no? Segundo, poder realizar la siembra, como dije anteriormente, en la fecha de siembra, que también serían las ideales para piricularias, también son las mismas para el Mythosporium. Entonces, sembrarla en época en la que escapemos de las épocas húmedas, ¿no? En condición para la proliferación del Mythosporium. Y tercero, cuestión de la recomendación de fungicida, como dije anteriormente, bajo experiencias personales, ante las primeras lesiones o primeros síntomas de la enfermedad del Mythosporium sería, y si las condiciones no se presentan, favorable, como dije anteriormente, sería una aplicación a base de un fungicida de triazol a base de teuconazole, ¿no? A una dosis, a una concentración de 25%, normalmente estamos manejando de fungicida con teuconazole entre 750 ml por hectárea, esa sería la dosis, ¿no? Y en cuestión de si las condiciones se presentan mucho más agresivas, ya entonces ahí sería en cuestión de un formulado de la estrovirulina más triazol en los diferentes fungicidas que, por ejemplo, en cuestión de trifloxistrobil más teuconazole, en esta concentración se podría hacer recomendado entre 750 a 1 litro para control Mythosporium. Ahora solamente quisiera recalcar, viendo aquí al cuadro de aplicaciones, de que al momento de que se hacen las aplicaciones también de la enfermedad de aplicación de fungicida para control de piricularia, también esos mismos fungicidas hace control o hace un efecto eficiente para controlar enfermedades foliares como roya y el Mythosporium en hoja y también el Mythosporium en espiga, ¿no? Entonces no es que solamente estas aplicaciones solo son para fungicida de piricularia, sino también engloba a las otras enfermedades en general, ¿no? Perfecto. Creo que la otra pregunta que había, el tema de otros fungicidas para piricularia, ya fue contestada ahí al contestar para el Mythosporium. Dice otra pregunta, al ser piricularia una enfermedad muy importante, si ya tenemos síntomas antes de espigazón, ¿sería recomendable el control para evitar inóculo a la espiga? Y continuando, dice, ¿por qué triciclasol solo recomienda en estado vegetativo y no en espigazón? Siendo que triciclasol tiene mayor sistemia que los triazoles y estrobilulinas, y además es más específico para el control de piricularia. Creo que están dos o tres preguntas a la vez, pero Claro, es de una sí, sola persona. ya. Por favor. A ver, voy a tratar de, bueno, en cuestión de la, y si hay síntomas de infección de piricularia. Bueno, inicialmente, nuevamente, me voy aquí al manejo integrado. Lo ideal sería primero realizar una fecha en la que pudiera escapar a la presión de enfermedad piricularia. Segundo, el uso de variedades resistentes y ahora, bueno, densidad de siembra adecuada. Y ahora, yéndonos específicamente a la aplicación de fungicida, bueno, específicamente por la forma en que la enfermedad piricularia, el patógeno de la enfermedad piricularia infecta al cultivo de trigo, a la espiga específicamente, la que, como le dije anteriormente, una sola espora de piricularia puede llegar a matar a toda la espiga. Entonces, para poder prevenir el mayor tiempo posible, para poder tener protegido a la espiga el mayor tiempo posible, es que nosotros solamente recomendamos la aplicación de formulado de estrovirulina más triazol, porque este tipo de formulado de fungicida nos da la prevención suficiente y la residualidad suficiente para proteger el periodo de espiga, ¿no? Para que pueda proceder con el adecuado llenado de grano, ¿no? Es por eso que en cuestión de la formulado de estrovirulina más triazol en la parte de espigación. Y en cuestión de por qué los triazoles solamente en cuestión de la parte vegetativa, por el mismo hecho de que por ser es un fungicida sistémico, es cierto, y es un fungicida que es muy dirigido a piricularia a comparación de los otros fungicidas, pero solamente en experiencias experimentales no tendrían la misma residualidad que los otros, y entonces, ante los síntomas iniciales, como le dije anteriormente,
Ante los síntomas iniciales y si las condiciones climáticas no se presentan favorables para la enfermedad, una aplicación de triciclazole sería suficiente. Ahora, si se presentan favorables, ahí sería ya la necesidad, en su defecto, de poder aplicar fungicida formulado de estrudina más triazol. ¿Ya? ¿Y alguna experiencia del uso de cobre, dice, en trigo? Sí, para cuestión de, para control de ensayos, para bacteriosis, sí, normalmente productos a base de cobre que son recomendados para enfermedad bacteriosis para otros cultivos, y también se hizo para cultivo de trigo, y personalmente, experimentalmente hablando, no tuve ninguna eficiencia, eh, una eficiencia considerable usando trigo para control de bacterias, ¿no? Por eso es que yo dije anteriormente en que no hay producto, en base a mi experiencia, en que puedan realizar un control eficiente para lo que se refiere a bacteriosis en trigo, ¿no? Entonces, esa sería la ¿Ya? respuesta. ¿Por qué el exceso de nitrógeno aumenta la aparición de pericularia? Bueno, primeramente, es conocido de que cierta aplicación de nitrógeno aumenta la presión de enfermedades en ciertos cultivos. Específicamente la enfermedad pericularia y específicamente en el cultivo de trigo, corresponde a, bueno, primero no hay muchos estudios, pero se cree la hipótesis de que la fertilización nitrogenada incrementa, ¿no?, en la planta una sustancia que puede llegar a ser muy favorable para la producción de ciertos componentes, ciertas sustancias que pueda atraer o poder aumentar la infección de pericularia, ¿no?, en el cultivo de trigo. Entonces, eso es una de las hipótesis, una de las que se maneja. La verdad que no hay muchas referencias, mucha bibliografía que no se ponen de acuerdo en este aspecto porque es muy poco, la verdad, los estudios que se tienen, pero una es esa de que aumenta la producción de ciertas sustancias que puede ser muy específicamente para el patógeno pericularia, muy atractivo, muy infeccioso, y la que aumenta la infección de pericularia en esos aspectos. ¿Ya? ¿Por qué no recomienda una aplicación en hoja bandera, siendo que esta es la principal hoja del cultivo? Exacto. Entonces es ahí, y es verdad, es la hoja bandera, es el principal hoja del cultivo, pero yendo no más que todo a la estrategia eficiente y al costo-beneficio que representa la aplicación de fungicida, es que nosotros, en base a eso, es que se decide esperar un poco más la espigazón para poder proteger las espigas en contra de la enfermedad de pericularia. Entonces, esperando ese periodo, esos momentos de hoja bandera, ¿no?, podemos llegar a tener la misma eficiencia de los fungicidas para proteger la espiga, y también al mismo tiempo también se aplica fungicida en la hoja bandera. ¿Se puede añadir fungicidas multisitio o fosfito para mejor control en las enfermedades en trigo? Es otra pregunta. Bueno, bueno, en cuestión experimentales nosotros no hemos tenido ninguna experiencia en campo. Ahora sí hemos escuchado referencias de Brasil de que ellos ya usan estos tipos de fungicidas multisitios como el Mancozeb, por ejemplo, en las mezclas de los fungicidas que yo les recomendé anteriormente, y que hay reportes de que sí aumenta la eficiencia, la eficacia del control de pericularia ¿no?, usando estos productos. Entonces hay que tomar en cuenta también de que ese es un reporte de Brasil, pero también ellos se vieron en la necesidad de hacer ese tipo de mezcla debido a que ellos ya reportan quiebre de resistencia de la eficacia de los fungicidas de los formulados con estrudulina para control de pericular. Entonces es que ellos se ven en la necesidad de hacer esa mezcla para poder reforzar debido a ese quiebre que ya sucedió. Entonces, sinceramente, aquí todavía no tengo reportes si hay ese quiebre, pero la verdad que también sería un buen punto de poder experimentar si realmente aumenta o no la eficacia de esos productos, ¿no? Perfecto, Y del genial. fosfito, va a disculpar ahí, del fosfito, sinceramente no tengo experiencia en eso. Ya. Y cuando hablaste de la densidad adecuada y
bueno, sabemos que una variedad con otra varía el tema de la densidad. Si nos puede hablar de repente de la variedad Motacú, que es una de las más sembradas, o algunas densidades recomendadas tanto para la zona este como para el norte, densidad de siembra. Bueno, normalmente hay que tomar en cuenta primero la variedad, si es macolladora o no, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que es lo que se define la densidad de siembra, el número de semillas que se botaría por metro lineal. Segundo, en cuestión de distanciamiento entre surco, entonces, eh, una densidad adecuada en general, sin importar la variedad que se pudiera recomendar, sería una densidad adecuada que no se evite la superpoblación, que crea un microclima, que esa microclima, si se presentaran las condiciones adecuadas, pudiera ocasionar condiciones favorables para lesiones, para infecciones de la enfermedad, de enfermedades que pudieran provocar en las hojas, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, la densidad adecuada sería siempre y cuando una población ideal en la que no produzca esos microclimas, que no produzca esas condiciones de alta humedad en la planta, que pudieran producir infecciones, que esas infecciones al mismo tiempo sirven como fuente de inóculo para infección en los órganos superiores de la planta. Y sabemos que la anterior semana has estado recorriendo por el campo, Javier, por Cuatro Cañadas. ¿Qué presión de algunas enfermedades es lo que has visto en el recorrido en los campos de trigo? Bueno, sí, se han recorrido algunos campos en los que sí se vio síntomas de pericularia en las hojas, síntomas de pericularia en hojas, y entonces ante esa situación fueron de variedades que se sembraron en fechas inicio de abril. Entonces ante esa situación está muy atento en cuestión de posible epidemia que podría ocurrir debido a que ya se tiene presencia de fuente inóculo en el cultivo de trigo. Ahora, por otro lado también dentro de los ciclos de conferencia que ha presentado ANAPO, también se ha visto de que el doctor Minetti determinó de que más o menos los meses de junio y julio van a ser característicos de meses de baja humedad en los campos. Entonces esto podría ayudar a mitigar de que esos fuentes de núcleo que ya hay presentes no puedan, no presenten mucha presión debido a esos pronósticos que ya se han tenido, pero siempre y cuando siempre que se tenga ya presencia de síntomas, es muy importante tener en cuenta y estar muy atento a posible control y manejo para el control de esta enfermedad pericular, que es muy agresiva en su momento si se presenta la variedad susceptible y las condiciones favorables para esta enfermedad. Y aquí hay otra pregunta, dice muy interesante la información sobre inoculación en diferentes variedades. De acuerdo a estos datos, ¿sería más recomendable sembrar variedades con más tolerancia en espiga que en hoja, debido a que el daño en espiga afecta directamente al rendimiento? Dice. Mostraste ahí los cuadros, ¿no?, de la susceptibilidad de las variedades tanto en hoja como en espiga. Entonces, ¿alguna recomendación ahí? Bueno, la verdad que más que recomendación, es solamente información adicional, no tanto a los productores como a los técnicos en la que comercializan estos tipos de materiales, la que en base a esta información puedan direccionar sus materiales usando, por ejemplo, el manejo de las épocas de siembra y manejo eficiente de productos de fungicida, en la que con esas condiciones sí se podría proteger estas variedades para las enfermedades periculares y así poder permitir que esta variedad presente su potencial de rendimiento en el cultivo de trigo, ¿no? Entonces, esa sería más o menos mi opinión, la verdad. Y otra pregunta que me parece también interesante, ¿qué distancia se pueden mover las esporas de pericularia? Dice, ¿existe algún dato? En alguna oportunidad yo al ingeniero Cristian Cruz lo escuché decir que de repente la pericularia de Okinawa con la de Pailón de repente sean diferentes, algo así. ¿Se tiene algún dato del movimiento de las esporas? A ver, primeramente voy a presentar una diapositiva que normalmente siempre preparo en caso de preguntas, en este caso en mis anexos, en la que, perdón, aquí, por ejemplo, esta es una diapositiva en la que aquí mostramos
en cierta forma la diferencia de tamaño de una espora, por ejemplo, de Mythosporium, ¿no? Y de una espora de Pericularia. Podemos ver que la de Pericularia es sumamente pequeña y eso permite su facilidad para la diseminación por viento. Entonces sí se puede transportar por varios kilómetros lo que es la enfermedad de Pericularia a diferencia del Mythosporium. Ahora, en cuestión de la cepa de Pericularia en la que usted preguntó, si la misma cepa es tanto de Klebsiella, si es la misma que la de Okinawa, si es la misma que de Pailón, la verdad que nosotros no tenemos certeza si son la misma cepa, pero sí tenemos certeza de que nosotros tenemos aislamiento de cada localidad y nosotros le hemos hecho el test de agresividad y tanto la cepa de Klebsiella como la cepa de Okinawa o como la cepa de Pailón se hizo el test de agresividad y los tres son tan iguales de agresivos como infecciosos en cuestión de la cepa de Pericularia, ¿no? No sé si eso ayuda a responder la pregunta que hizo esa persona. Ya. Y recomienda la mezcla con abono foliar, dice, terminación con los fungicidas, no afecta su efectividad del fungicida, o sea, la mezcla, ¿no? De un foliar con el fungicida. Bueno, en ese caso de mezcla, la verdad que yo no tengo mucha experiencia. La verdad que normalmente los asesores de venta que realizan ese tipo de venta, ellos conocen, ellos tienen conocimiento qué tanto puede, si afecta o no, y entonces creo que al momento de adquirir un producto, ellos son los mejores recomendados para poder dar una recomendación si afecta o no al momento de hacer una mezcla de los productos, ¿no? Perfecto, ingeniero, si puede salir de la presentación. Bueno, creo que bastante información con años de trabajo en laboratorio y en campo que se han realizado. Como le mencionaba, ¿no? Como ANAPO nosotros, junto con el proyecto de la Universidad de Estados Unidos que tenemos para el tema principalmente pericularia, venimos trabajando hace muchos años y el ingeniero Javier se ha especializado en lo que es el tema de enfermedades, principalmente en el cultivo del trigo. Agradecerle, ingeniero Javier, por la disertación. Cualquier recomendación o identificación de alguna enfermedad en el cultivo del trigo, él está en ANAPO, él trabaja en ANAPO y tenemos el laboratorio para identificarla. Entonces, bueno, nuevamente las gracias. Nosotros como institución estamos haciendo este tipo de videoconferencias, principalmente en los cultivos de invierno. El próximo martes vamos a tener al ingeniero Paulo Franco sobre el manejo de malezas en el cultivo de la soya, ya para que ustedes también se vayan agendando. Y bueno, las palabras de despedida, ingeniero Javier. Bueno, muchas gracias a todos y es así como que ANAP organiza estos ciclos de conferencias en pro para poder apoyar al productor, así que un placer haber colaborado en este aspecto en cuestión de manejo de enfermedades de trigo y muchas gracias a todos por su audiencia. Bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Gracias y buenas noches. Gracias a usted. Hasta luego.